del acto respectivo. Ok, perfecto. ¿Tenés ya el control del tiempo? ¿Ocupas? Sí. Ya lo tenés ahí. Ujú. Perfecto. Bueno, entonces, sin más, a hacer precisamente las 4 en punto, bien puntual el asunto, y daríamos inicio formal a tu defensa. Entonces, te cedo el micrófono. Perfecto. De casualidad se puede grabar. Aquí que lo grabe la compu, no importa. Recording in progress. Ok, perfecto. El profe está muteado por cualquier cosa. Uy, no, ya está Ok, grabado, perfecto. entonces damos inicio. Perfecto, muchas gracias. Voy a proceder a compartir. Entonces me dicen cuando ven la presentación, nada más para estar seguro. Ok, empezamos. Entonces, bueno, mi nombre es Eric Obregón Fonseca. Voy a presentar mi tesis de graduación para la carrera de Ingeniería en Computadores, la licenciatura. Y mi trabajo consistió en el desarrollo de un controlador para un acelerador por hardware de redes neuronales profundas en el Edge mediante FPGA y computación aproximada para sistemas operativos basados en Linux. Tenemos la tabla de contenidos, la agenda, el lugar de trabajo, contexto del problema, el enunciado del problema, los objetivos, marco teórico, marco metodológico, resultados, conclusiones y finalmente las recomendaciones. Entonces, lugar de trabajo, el proyecto se realizó en el Tecnológico de Costa Rica, principalmente en la Escuela de Ingeniería Electrónica y es parte de la tesis de maestría de Luis León Vega, que lo tenemos aquí presente. Y lo que tratamos de realizar es la aceleración de la inferencia de las redes neuronales profundas usando FPGAs principalmente de recursos limitados o también conocidos de gama baja. El contexto del problema, los algoritmos de Machine Learning normalmente son computacionalmente caros, pero ya hemos visto que conforme hemos tenido mejoras en el hardware y también en las técnicas que se utilizan, también hemos tenido la disminución del consumo de recursos y el tiempo de ejecución, lo que permitió y dio paso a que estos algoritmos llegaran a dispositivos de bajo consumo, llámese microcontroladores, FPGAs, entre otros. Pero aún así, estos algoritmos para estos tipos de dispositivos son muy lentos y muy caros, hablando de recursos. Y presenta algunos retos. Por ejemplo, está la mala calidad de datos, la vulnerabilidad desde el punto de vista de la seguridad y también que tenemos un limitado poder de cómputo, donde aquí en este último vamos a tratar de hacer una mejora. El diseño en FPGAs es flexible, es reutilizable y es rápido, lo que permite salir más rápido al mercado y muchas empresas tratan de utilizarlo en sus diseños antes de imprimir los chips. Aquí tenemos a grandes rasgos toda la tesis de la maestría. Nosotros vamos a centrar en los delegados y el controlador general que se encargará de interactuar con los aceleradores. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo desarrollar un controlador para un acelerador por hardware que permita acelerar la inferencia en redes neuronales profundas, el cual se ejecutará sobre una FPGA con un sistema operativo a la medida basado en Linux que sea capaz de transferir datos de manera eficiente entre dicho acelerador y el microprocesador de la FPGA? Los objetivos. Objetivo general es implementar el controlador de un acelerador que ejecuta operaciones típicas de capas densas y convolucionales para redes neuronales profundas, para tareas de inferencia utilizando una FPGA de recursos limitados y un sistema operativo a la medida basado en Linux. Los objetivos específicos son diseñar un controlador para Linux que administre de manera eficiente el acelerador por hardware, de forma que se puedan aprovechar los recursos limitados de la FPGA. Implementar el controlador con el sistema completo, incluyendo la imagen mínima de Linux y el acelerador por hardware, con el fin de verificar la correcta comunicación y transferencia de datos entre el acelerador y el sistema operativo. Y desarrollar un delegate personalizado que permita utilizar el controlador mediante una biblioteca dinámica para la inferencia de una arquitectura sencilla de una red neuronal profunda de prueba. Entonces, marco teórico. Respecto al concepto de inteligencia artificial, en 1956, en la cumbre de DSR-PI, tenemos que Marvin Minsky y John McCarthy definieron el concepto de inteligencia artificial como el campo de investigación destinado a construir máquinas capaces de simular la inteligencia artificial, la inteligencia humana. Por ahí también Turing en 1950 publicó un paper
el cual nos daba su test de Turing que nos permite tratar de probar si una máquina es inteligente o no. Posteriormente, llegó el aprendizaje automático que fue evolucionando poco a poco. Por ahí Rosenblatt, en 1949, inspirado en las redes, en las neuronas, perdón, desarrolló el algoritmo del perceptrón, el cual tomando ciertas entradas ciertos valores de entrada. No se te escucha, Eric. Eric. Pensé que era yo. Sí, Eric. Eric. Parece que se le desconectó por completo. Sí. Ahí. Ahí otra vez. Ok, sí, ya ahí. Ok. ¿Se escucha? Sí, y ahora sí, Eric. Dale. Ok. ¿Dónde quedaron? Con la introducción al perceptrón. El Sí, perceptrón. exacto. Okay. Entonces, en 1949, Rosenblatt formuló el algoritmo del perceptrón basado en las neuronas, donde da un conjunto de entradas y hago una combinación lineal de los datos para generar una salida. Entonces, este fue el primer algoritmo. Posteriormente se dieron cuenta de que no era tan eficiente para funciones más complejas, entonces se desarrollaron las redes neuronales multicapa, el cual ya nos permitía, agregando unas neuronas extra y algunas capas, que los algoritmos pudieran aprender funciones más complejas. Posteriormente, entraríamos ya en las redes neuronales profundas, que las redes neuronales tradicionales, como las que acabamos de ver, la multicapa, normalmente solo tienen neuronas conectadas, pero las redes neuronales profundas agregan capas extras de convolución y pooling, max pooling y min pooling y otros tipos de técnicas que permiten extraer características distintas, lo cual ya permite que las redes neuronales puedan aprender funciones más complejas al agregar las capas que no son lineales. Por ejemplo, tenemos la capa de convolución, donde tenemos, pensemos, una imagen grande y tomamos una subventana que vamos a realizar la convolución, básicamente un producto punto, y ese va a ser un nuevo valor para una imagen de salida. Entonces los datos van a ir disminuyendo y esa ventana se va a ir moviendo para generar el resultado final. Los controladores es un módulo que se carga en el kernel y que nos permite controlar un dispositivo de hardware que puede que el sistema operativo no reconozca o sea uno nuevo, como el caso de lo que se está proponiendo. Y se accede mediante archivos como cualquiera que esté basado en un dispositivo Linux. Vamos a trabajar principalmente con los shared devices, que son un tipo de dispositivo que interactúa como flujo de datos o flujo de bytes, para ser más específico. También tenemos los demonios y servicios. Los demonios van a ser procesos que se ejecutan en un segundo plano y que no van a interactuar con otros procesos, a diferencia de los servicios, que van a ser igual procesos que se ejecutan en segundo plano, pero estos van a responder peticiones de otros procesos. Tenemos también el concepto de memoria compartida, que este es un medio eficiente para transferir datos, ya que nosotros no realizamos copias, sino que se realizan referencias a memorias, lo cual evita que tengamos la necesidad de hacer llamadas extra al sistema y también también nos permite crear una sección de memoria que va a ser compartida y pueden acceder diferentes procesos. Tenemos también las llamadas de IOCTL, que es un tipo de llamada del sistema especial, el cual nos permite agregar ciertas llamadas nuevas que, si aunque el sistema operativo, el kernel, no las tenga, podamos agregarlas para un dispositivo en específico. Respecto a la cuantización de los datos, normalmente la notación de punto flotante del estándar definido por la IEEE tiene un mayor consumo de energía que otros estándares que llamamos de aritmética de bajo consumo, como los números anclados, POSIT, bfloat, stig y punto fijo.
Y por eso nosotros vamos a tratar de realizar una conversión a una representación que consuma menos recursos, menor energía y también que tengan un rendimiento y precisión comparables. Respecto al marco metodológico, entrando ya en lo que se realizó, tenemos la inicialización del controlador. Por aquí podemos ver que una vez que el controlador se carga, él va a empezar a detectar los otros controladores específicos para cada uno de los aceleradores que se pretende utilizar. Entonces, este va a obtener las capacidades que tiene el acelerador mediante IOCTL, así como los parámetros del controlador. Después inicia la memoria compartida que se va a utilizar para la interacción y un semáforo el cual permitirá sincronizar los accesos a memoria. El controlador tiene diferentes peticiones. Tenemos una que nos permite verificar si hay un acelerador conectado que permita realizar la operación que nosotros queremos delegar. Nos permite crear los buffers de memoria por medio de una asignación de un espacio. Nos permite cuantizar los datos, ejecutar la operación que queramos en el acelerador y también descuantizar esos datos para que posteriormente podamos obtenerlos y liberar los buffers que creamos. Respecto a los controladores en específico, nosotros tenemos una biblioteca de controladores que es sintetizable y se conecta. Vamos a tener una comunicación mediante IOCTL. Las llamadas nos van a permitir obtener los valores y por aquí tenemos las llamadas a IOCTL que son comunes entre los diferentes controladores. Respecto al acelerador al acelerador específico para la convolución, tiene diferentes modos de ejecución, que sería el de configurar, el de cargar los filtros o el kernel en específico. Tenemos la carga de los datos. Podemos también recuperar los datos una vez que esté ya terminado el proceso de ejecución. Tanto las capacidades del controlador son leídas por IOCTL y una vez que son obtenidas se realiza un proceso de escribir después los parámetros de ejecución para decirle al acelerador cómo tiene que realizar el proceso de ejecución. Por aquí podemos ver el runtime IP, un diagrama de cómo es el flujo de interacción. Entonces, por aquí vamos a tener un delegado que se va a encargar de preguntar primero si existe un driver para la operación que nosotros queremos delegar. El runtime IP se va a encargar de preguntarle al controlador y va a devolver un estado de exitoso en caso de que lo encuentre o de error en caso de que no haya encontrado ninguno. Entonces, una vez que el acelerador fue detectado, se procede a iniciar el entorno de trabajo con la memoria compartida, donde él devuelve el ID correspondiente. Se realiza una asignación de memoria, que es donde se crean los buffers necesarios para las entradas y la salida. Se realiza una copia de los datos de entrada. Se procede a realizar la ejecución. Se obtiene el resultado a partir del buffer de salida. Y finalmente, cuando ya se obtuvo el resultado, se procede a desasignar o liberar la memoria. Ya una vez que se realiza todo este proceso, se puede liberar el runtime para que libere toda la memoria que haya creado. Luego tenemos el proceso para hacer una delegación. Entonces, lo primero que hace la capa es verificar si la delegación está activada. Si no estuviera activada, simplemente va a correr en la capa. Si encontrara que la delegación está activada, entonces él va a preguntar si existe un acelerador para la operación. Si no lo encuentra, simplemente va a correr en CPU. Y si lo encontrara, entonces se va a realizar todo el proceso que vimos anteriormente para poder delegar la operación al acelerador. Por aquí podemos ver más o menos lo que hace el delegate. Él llama a hacer la ejecución, donde envía los parámetros. Entonces la capa envía eso. El delegate hace el proceso que dijimos de crear los buffers que sean necesarios para las entradas, copiar los datos, ejecutar la operación y después obtener el resultado para que finalmente se desasigne la memoria y pueda devolver el resultado a la capa y pueda seguir ejecutando las otras. Para la convolución necesita algunos parámetros en específico, necesita los datos de entrada,
necesita los kernels, filtros o mapa de características, el tipo de padding que se va a realizar y también las dimensiones del stripe. Posteriormente, el acelerador, el delegate para la multiplicación matriz-matriz ocupa las matrices de entrada y también el tipo de operación, ya que se puede realizar una multiplicación de matrices o una multiplicación de matrices más una suma. Luego tenemos el delegate para softmax, que solo va a recibir el vector de entrada y va a aplicar la operación de softmax. Por aquí tenemos el sistema completo, como se ve. Por aquí tenemos la parte de la aplicación, donde tenemos el framework que usamos, que es Keras2CPP, el cual contiene nuestro modelo de Keras. Este modelo de Keras está modelado como diferentes capas, y cada una de las capas interactúa con un delegate, el cual se va a encargar de hablar con el runtime IP. Y este runtime IP se encarga de comunicarse con el controlador general. Respecto a los resultados, por aquí podemos ver que el controlador, sí fue cargado correctamente y que se encuentra corriendo en segundo plano. Este es el archivo de log que genera el controlador para poder ver lo que va pasando. Por aquí podemos ver que la memoria compartida se inicializa, que cuando el delegate realiza peticiones, él las maneja. Entonces por aquí podemos ver donde crea los buffers de entrada y el buffer de salida. Posteriormente puede realizar la cuantización de los datos y descuantizarlos para obtener el resultado. Ya posteriormente se puede proceder a liberar la memoria de los buffers. Respecto a la cuantización de los datos, se realizaron distintas pruebas para un tamaño de 4, 6, 8, 10, 2 y 16 bits, donde se toma para todos una parte entera de 1 y el resto se toma como la fracción, lo cual nos dio que el que posee el error relativo más alto es el de 4 bits y el de menor error es el 16 bits con casi 0. Entonces aquí la elección de cuál de utilizar ya dependerá de qué tanto uno quiera asumir el error. El que estamos usando nosotros es el de 8 bits por ahora. Aquí está el runtime IP, entonces se puede ver la inicialización. Y aquí es el caso en el que el controlador esté corriendo en segundo plano. Si el controlador no fuera cargado, por aquí se puede ver que no va a poder acceder a la memoria compartida y por lo tanto el ambiente termina. Luego podemos ver las peticiones de los diferentes buffers donde son enviadas y el controlador es capaz de responderlas. Después tenemos la copia de los datos que una vez que son obtenidos de los buffers de la parte anterior, se vuelven a escribir, se escriben directamente y posteriormente cuando el acelerador se ejecuta, se obtienen los datos de regreso. Aquí tenemos el proceso de liberación. Por aquí podemos ver que ya el ID del buffer pasa a ser -1 y el tamaño 0, indicando de que fue liberado y ya no está ocupando memoria. Y finalmente se libera el runtime IP. Por aquí tenemos la integración del sistema completo. Entonces aquí ya en la FPGA se conectó un convolucionador y se puede ver cómo tuvo las diferentes capabilities que tiene. Entonces ya una vez que obtuvo las capacidades, aquí como sortimos un acelerador, solo vamos a ver estos datos impresos, pero ya una vez que termina de detectarlos, ya inicializa la memoria compartida y también el semáforo para controlar los accesos a memoria. Si realizamos una prueba con un filtro de 3x3 y una sola imagen de 64x64 para diferentes partes del código, en el caso de la lectura de las capacidades, la configuración de parámetros, la cuantización, la carga de los datos, la ejecución, la recuperación de los datos y la lectura de resultados, podemos ver que los mayores cuellos de botella se encuentran en la configuración de los parámetros, la carga de los datos y la ejecución. Si realizamos ahora una prueba, pero utilizando 64 filtros de 3x3, podemos ver que hay un cambio y es que ahora la configuración de parámetros no
no toma tanto tiempo porque no hay que estarlo realizando cada cierto tiempo, lo que hace que este tiempo se reduzca, de que se realiza menos veces. Y por lo tanto, tanto la carga de datos como la ejecución son los que van a consumir mayor tiempo. Luego, los delegados personalizados. Por aquí podemos ver un ejemplo donde donde se agrega el delegate, pero no se agrega ningún acelerador. El acelerador no está conectado. Y como se puede ver por acá, él dice que lo va a conectar en una CPU. Posteriormente, aquí realizamos la ejecución de la capa. Entonces se puede ver que la capa está corriendo, pero por CPU. Entonces todos estos procesos se ejecutaron en la CPU, tanto la capa de convolución, la de multiplicación de matriz-matriz y la de activación con softmax. Posteriormente se conecta un acelerador y entonces por aquí podemos ver que encuentra tanto el delegado como el acelerador. Entonces ya puede correr en acelerador. En este caso solo se conectó el de la convolución y para el caso de la capa densa y la de activación con softmax podemos ver que ellos van a correr en CPU. Conclusiones. En general, los controladores nos permiten interactuar con dispositivos, inclusive dispositivos nuevos que no estén definidos dentro de lo que sería el diseño. Podemos agregar componentes nuevos y elementos nuevos que nos permitan interactuar mejor con esos dispositivos. También la biblioteca dinámica nos permite abstraer la lógica digamos, de todo lo que sería la escritura en la memoria compartida, que normalmente tomaría diferentes pasos. Entonces, la biblioteca dinámica nos permite que en pocas operaciones y líneas de código podamos realizar las operaciones. La integración del sistema estuvo incompleta. Tuvimos ciertas dificultades durante el desarrollo en el caso de los delegates se quiso desarrollar usando TensorFlow Lite, pero encontramos problemas de documentación y también que la biblioteca nos daba segmentation faults en algunos problemas y no logramos solucionarlos y tuvimos que optar por una alternativa que fue usar Keras2CPP e implementar los delegados desde cero. TensorFlow Lite en sí es una buena herramienta y tiene varios delegados, pero no logramos, como les decía, encontrar suficiente documentación. Habían ejemplos como suma, resta, pero para las operaciones más complejas, donde hay que obtener parámetros de las capas y otras cosas, no se logró encontrar la documentación necesaria. Recomendaciones: realizar pruebas con distintos aceleradores para medir los tiempos de ejecución, ver cuál es el más idóneo y también cuál nos permite comparar las salidas para ver el error y también ver cuánto estamos dispuestos a aceptar y cuánto rendimiento estamos obteniendo, sacrificando esa precisión. También recientemente hay un nuevo acelerador, entonces realizar las pruebas con el acelerador, el cual realiza menos llamadas de IOCTL, realiza 2 o 3 para configurar todo y obtener los parámetros. Y también es más rápido y consume menos recursos. También se sugiere la expansión de los delegates a otros frameworks. Ahorita solo está en Keras2CPP, pero la idea sería usarlo también en TORS, en CAFI y otros frameworks de inteligencia artificial que se suelen usar en dispositivos embebidos. Muchas gracias. ¿Preguntas? Gracias, Eric. Entramos a la siguiente fase, entonces, de preguntas por parte del tribunal. Y en primera instancia le doy la palabra al profesor Jason Layton. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, Eric, Buenas tardes. qué alegría ya verlo en estas instancias después de todo el proceso de la universidad de ahí que nos topamos en varias etapas. Eric, tenía varias consultas, en realidad tres, que se podrían resumir en tres. La primera de ellas es que me hubiera gustado que se hubiera referido un poco a la metodología. Veo que usted en el documento menciona que utiliza una metodología incremental, ¿verdad? Entonces, me gustaría que se pudiera referir a cuáles son las etapas específicas de esa metodología. Sí, claro.
Nosotros tratamos de hacer, nosotros definimos como sprints de aproximadamente una semana, dependiendo de la complejidad de la característica, se podría extender más. Entonces teníamos una etapa donde realizamos una investigación para ver, digamos, recursos, investigar como qué se ha hecho también similar, o técnicas que encontráramos, o si encontramos algún paper que nos ayudara. Después también se realizaba una etapa de diseño, de cómo lo íbamos a plantear, cómo íbamos a solucionar. También teníamos las discusiones con Luis y otro estudiante, Esteban. Entonces teníamos las discusiones también de cómo se iba a implementar el diseño, hablábamos y tratábamos de obtener cuál era la mejor, siempre, digamos, tomando en cuenta el tiempo, los recursos que teníamos disponibles también, entre otras cosas. Entonces, digamos que era la mejor basado en esos criterios, sino tal vez la mejor que se puede haber implementado a largo plazo o inclusive investigando aún más. Posteriormente se realizaba la implementación, se realizaba la verificación y volvíamos a repetir ya definiendo cuál era el nuevo sprint y cuáles eran las nuevas características que se querían implementar. Claro. Ahí sí me gustaría hacer la acotación que la parte de la verificación sí no queda tan clara en el documento. De hecho, bueno, yo por ahí sugería que en alguno de los objetivos o como parte de los objetivos incluyeran la parte de verificación, porque al inicio tal vez no queda tan claro de qué tipo de verificación se hizo o si realmente no se hizo verificación alguna. La segunda duda que me genera es que usted está utilizando semáforos. De hecho, en el print por ahí se ve que se abre de manera correcta. ¿Qué es lo que está sincronizando con semáforos? ¿En qué momento específico? Ok, en general se está, con el semáforo se quiere sincronizar como tanto la lectura que realiza el controlador como las escrituras que realizan. Entonces la idea es que el semáforo indique cuándo tiene que esperar, cuándo hubo una petición nueva, etc. Entonces la idea es que el controlador inicia y cuando el delegate está listo para hacer una petición, entonces le dice al semáforo digamos, que pasa al estado de bloqueado, realiza la escritura de cuál es la petición que quiere, ya lo desbloquea para que el acelerador pueda acceder y pueda realizar la solicitud y después pueda devolverle el resultado y el, cuál fue el estado de dicha petición. Ujú. Y entonces esto quiere decir que el buffer tiene, bueno, creo que en algún momento de la presentación nos dijo que el buffer tiene diferentes tamaños, ¿cierto? Ujú. El buffer es personalizado, digamos, podemos decirlo así, que se realiza bajo petición. Si el buffer ocupa 64 bytes, por decirlo así, pide los 64, o si ocupa Ujú. 10 megas, pide los 10 megas, por así Claro, decirlo. entiendo. Y solo tenemos un semáforo para ese buffer, un único semáforo para cuidar al buffer. En general, digamos, lo que está cuidando el semáforo son las peticiones. Entonces, él le pide los buffers y se los devuelve, al delegate. Entonces, él no vigila los buffers, sino que solo vigila las peticiones. Entonces, más bien, él lo que le dice es que yo ya terminé de escribir y él ya sabe cuáles son los buffers a los que tiene que leer. ¿Y cuántos semáforos tendríamos? Solo es uno para todo. Y la pregunta que me genera es, ¿eso no será desde el punto de vista de paralelización un ¿Mm? poco eh, mejorable, por decirlo de alguna manera? Porque, bueno, si hay una petición que me impide hacer otra con otro semáforo que me cuide para poder llevar el flujo de la información de una mejor manera. Que actualmente, digamos, a cómo está planteado el proyecto, sí se definió que solo se iba a manejar como una petición a la vez, porque se le iba a estar cubriendo digamos que una red neuronal a la vez. Entonces, esa fue como una de las primeras limitaciones que se realizó, pero sí se plantea que a futuro pueda soportar más peticiones a la vez. Ok, súper. Podemos irnos a la Filmina 45, porfa. Sí. Y ya con esto termino. Ahí veo que, bueno, en la 45 y también en la 44, veo que la carga de datos en tiempo es bastante en comparación con los otros rubros.
Me parece que es una fracción bastante alta de la ejecución, es decir, es un tiempo muy, pero muy similar. ¿Es lo que se esperaba o ustedes esperaban un tiempo menor de carga de datos? En general se esperaba un tiempo menor tanto de carga como de ejecución, pero eso fue, digamos, debido a la versión del driver perdón, del acelerador que estamos usando. Ya una vez, digamos, ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, en el diseño, que estábamos consumiendo mucho tiempo en la configuración de parámetros por llamadas de IOCTL. Eso fue entonces una recomendación que se realizó, de hecho, pues, la otra tesis que propuso digamos, donde está esta parte. Entonces, se propuso realizar menos llamadas para mejorar esto, y también tanto la carga de datos, también se va a usar un nuevo protocolo que se está trabajando para la carga de datos. Este era con Access String. Entonces ahora la idea es poder poder usar otro que sea más eficiente, y ya ese es el nuevo acelerador que estamos tratando de probar con otros controladores que tenemos por ahí. Entonces la idea es realizarlo con el nuevo acelerador, que también tiene un tiempo de ejecución menor. Entonces eso también era una parte de las recomendaciones, tratar de probarlo y ver si realmente estamos obteniendo mejora. Ujú. Sí, sí, porque, bueno, a simple vista eso se ve que tal vez no valga tanto la pena de tomar tanto tiempo cargando si voy a durar exactamente lo mismo que duro cargando, ejecutando. Generalmente ese ejecutando sí es un tiempo mayor a la carga de datos, que es como se manejan más o menos los sistemas operativos. Eric, felicidades, buen proyecto, y esa sería mi participación. Muchas gracias por responder las dudas. A usted, profe. Gracias, Jason. Y ahora le doy el micrófono al profesor Rodrigo Núñez. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Eric. Vamos a ver, tengo aquí unas preguntitas para vos. Ahí hay un tema que se lo había puesto en mis observaciones porque me queda un poco vacío el asunto del contexto. Son dos los que me quedan ahí de alguna por una. La primera es, digamos, si yo fuera ni siquiera un científico, digamos, un programador de redes neuronales. Yo tengo mis inputs y necesito mandar a ejecutar esto, y yo sé que vos tenés este experimento. Sé que es un experimento, ¿no? Estamos muy lejos de que eso sea como un producto, hay una librería ya comercial, pero ¿qué es lo que tendría yo a disposición para jugar? Es que esa es la parte donde no veo, porque yo sé que tu enfoque está en la parte del delegate y hacia abajo, desde el controlador y eso, pero ¿qué es lo que estaba afuera? ¿Qué es lo que yo accedo a esto? En general, nosotros manejamos varios repositorios de GitHub con todos los diferentes proyectos que se han estado realizando. Entonces, aquí tenemos, digamos, lo que tenemos es una biblioteca de elementos de procesamiento que son sintetizables. Entonces, uno puede decir, quiero, por ejemplo, 4 de convolución, quiero 4 para multiplicación de matriz-matriz, que se le llama el GEM, y yo puedo sintetizarlos para la FPGA y después utilizarlos. Entonces, la idea de este controlador es que yo pueda manipular todos esos aceleradores para poco a poco enviar los datos conforme las capas los vaya utilizando, y también yo pueda en algún punto paralelizar ese proceso de que si yo tengo 5 aceleradores de convolución, yo pueda mandarle a cada uno un filtro y que se vayan ejecutando en paralelo. Entonces se realizaría una calendarización de esos datos. Entonces, Pero eso es más lo que bien se ofrece a grandes rasgos. te repito la pregunta, pero digamos ya a nivel de interfaz de programador, ¿qué es lo que tengo? ¿Es una programación en C, por ejemplo? Ajá, el runtime IP está en C++. Eso es lo que se recomienda como usar, pero también si el programador lo desea, puede escribir directamente a la memoria. Digamos, todo eso lo tenemos documentado como en un README que está en el repositorio específico de cada una de las partes del proyecto. Ok. Y por ahí, bueno, ya casi mencionaste algo que tenía que ver efectivamente con los datos. Veo que está el tema de la memoria compartida, pero esos datos, ¿a dónde están antes? Digamos, ¿a qué parte van o de dónde los tomo para podérselo proveer a la parte programática de los algoritmos? Ok, digamos, la biblioteca aquí más abajo de Keras to CPP fue un proyecto que encontramos open source que pudimos utilizar. Entonces, él lo que hace es tomar un modelo de Keras
y parsearlo para crear la red neuronal. Entonces, después uno le pasa un archivo que contiene los datos, se cargan y ya la red neuronal empieza a hacer procesamiento. Entonces, durante ese procesamiento, los valores que son guardados en cada una de las capas, los pesos, las entradas, todo lo que ella necesite, son enviados al delegate. Entonces, el Es delegate un ya se archivo, encarga de entonces. Es enviarlo. un archivo que toma Exacto. quieras. Entonces, Ajá. sí, tal vez pudo haber hecho falta eso. Me quedó ese vacío ahí de ver cómo ya, como, digamos, como usuario de tu investigación, cómo es que la uso y cómo se le proporciona los datos, nada más a nivel contextual, para saber ese nivel de interacción. Lo otro, ¿hiciste algún comparativo del porcentaje de diferencia o mejora que hubo entre ejecución por CPU o por la FPGA? Posteriormente ya, vamos, cuando sí envió las correcciones, sí me puse a sacar algunos datos. Comparándolo, este proceso sí es aproximadamente unas 10 veces más lento a como está actualmente, pero esperaríamos ya que con el nuevo acelerador y los cambios que le vamos a implementar, con la paralelización a nivel de acelerador y todo ese tipo de cosas, sí se obtenga una mejora significativa. Pero en la comparación CPU a este, no hubo una mejora evidente. No realmente. Y también tenemos el problema de que no estaba completamente implementado realmente, por así decirlo. En ese momento, cuando se presentaron los resultados, la cuantización no estaba completa. Entonces, los valores que llegaban no se están leyendo correctamente. Entonces, podríamos tener una comparación falsa. Entonces, como el resultado que estamos obteniendo no era correcto, por así decirlo, si fuera una calculadora, yo le ponía 2 más 2 y me daba 5. Entonces, no podemos realizar una comparativa completamente digámoslo así, objetiva, ¿verdad? Podríamos estar suponiendo que tal vez iría por acá o por allá, pero la idea es que cuando estuviera completa, entonces ya tener ahora sí la comparación objetiva y decir si tuvimos tanta mejora o seguimos estando muy lentos, hay que ver qué podemos mejorar. Ok. Y un último detalle, sé que está muy lejos esto, pero digamos que estuviéramos en un centro de investigación en una universidad con muchísimos recursos, ¿verdad? Y ahora le dicen a Eric y equipo de trabajo, ok, demos un siguiente paso para tener un MVP que ya lo puedan utilizar, digamos, investigadores. ¿Qué sería el roadmap que se imagina o que se plantearía Eric para sí mismo, digamos, en ese tipo de iniciativa? Ok, vamos a ver. En general, viendo, digamos, cómo ha ido avanzando el proyecto, ya hay bastantes partes, digamos, desde que se inició ahí con la investigación igual de otra tesis para ver cómo implementar convolución de manera eficiente, ahí explorando diferentes opciones, también la parte que se realizó de los controladores específicos de cada controlador y ahora controlador general que va a controlar todos los delegates también que se implementaron y esta biblioteca en específico de que eras tu CPP, puede que lo que de aquí en adelante se necesite para terminarlo y tenerlo listo, al menos a la visión que yo tengo de lo que Luis quiere llegar, porque Luis tiene como toda la visión general y yo una parte al menos, faltaría como terminar esta parte de la implementación completa que se pueda realizar, agregar la parte de calendarización para que dados N aceleradores podamos paralelizar las corridas de los algoritmos, mejorar la parte de la carga de datos, buscar ahí los protocolos correspondientes que mejor se nos puedan adaptar para este tipo de dispositivos embebidos y también ver si la propuesta que se realizó del acelerador con el método en específico es el que nosotros estamos el que estamos tratando de obtener es el correcto o tal vez es lo suficientemente efectivo. También por ahí está la propuesta de estar haciendo papers que siempre se están proponiendo papers y se están enviando. Por ahí Luis es el que está a cargo también de eso. Y la idea sería igual, pues, creo yo que va a ser un proceso iterativo, igual de que llegamos a este punto, ver si se puede mejorar, investigar técnicas, ver dónde está el siguiente cuello de botella e ir mejorando todo ese proceso poco a poco. Pero puede que sí vaya poco a poco tomando ese tiempo. Está bien. Muchas gracias, Eric. Estoy bien, genios.
Ok, bueno, muchas gracias, Rodrigo. Y finalmente le cedo la palabra al profesor Luis Alonso Barbosa. Bueno, muchas gracias. Eric, bueno, felicidades por estar a estas alturas. Yo sé que costó un Gracias. poquito, pero Sí. ya, qué bueno ya verlo por acá. En realidad, bueno, tengo un par de preguntas. En un momento en el marco teórico, por ahí nos mencionaste de los tipos de datos, ¿verdad? Cómo esos pueden afectar exactamente las palabras que usaste, que pueden afectar el rendimiento. Al final, ¿cuál fue el que eligieron o cuál fue el que elegiste? ¿Hicieron alguna comparación entre estos o cómo fue ese proceso? Bueno, realmente para los tipos de datos, nosotros estamos usando digamos, el modelo en sí de que Keras to CPP ya tiene como su propio estándar. Entonces, él lo que hace es tomar un script de Python que lo convierte a un archivo de texto, el cual es cargado posteriormente. Cuando estuvimos explorando con TensorFlow, TensorFlow sí aceptaba diferentes archivos, sí aceptaba diferentes imágenes, diferentes tipos de entrada. Pero sí, digamos, tal vez lo que yo me refería aquí en el marco es que los tipos de datos, que ya no lo encuentro, los tipos de datos pueden, digamos, son como uno de los mayores retos a los que uno se enfrenta porque muchas veces no están bien etiquetados o no están listos para los sistemas de bajos recursos. Por ejemplo, este que era tu CPP genera un dump que cuando la red neuronal es demasiado pesada, el archivo dura mucho cargando. Entonces, eso también afecta el rendimiento. Entonces, cuando la red neuronal tiene muchísimos parámetros, ese archivo llega a pesar bastantes megas, llega a consumir una memoria bastante importante de la que tenemos disponible en la FPGA. Ok, perfecto. Y luego, bueno, la última pregunta más como de curiosidad, en la diapositiva 38, nos mencionaste que están utilizando el de 8 bits, no me Ajá. equivoco. Ajá. Ese, ¿cuál es la razón? ¿Por qué están utilizando ese? Bueno, este fue el primero que se sintetizó realmente para hacer las pruebas, entonces realmente estamos usando este, pero nosotros queríamos sintetizar más, pero teníamos ahí un pequeño bloqueo, digamos, a la hora de hacerlo. Entonces, nosotros no queríamos como sintetizar el acelerador viejo porque no nos iba a dar como resultados tan buenos, sino que queríamos sintetizar el nuevo acelerador. Entonces queríamos esperar a un par de características más del controlador específico de este, que ya tuviera el soporte y sintetizar los diferentes aceleradores con diferentes tamaños de bits y ahora sí empezar a ver cómo se va a comportar y el efecto que va a tener, por ejemplo, en la carga de memoria, ya paquetes de diferentes tamaños, va a tomar más tiempo, cómo se va a ver, etcétera. Y entonces, realmente estamos usando este porque fue el primer acelerador que se sintetizó. Ok, de acuerdo. De nuevo, muchas felicidades por el proyecto y eso sería todo bien. Muchas gracias. Gracias, Luis Alonso. Y no quiero dejar pasar la oportunidad también de darle un espacio a Luis León para que nos comente también sus impresiones sobre el proyecto y lo que hizo Eric trabajando con él. Sí, sí, escuchamos. Muchas gracias, Luis.
Perfecto, muchísimas gracias, Luis. Y más bien también agradecerte a vos por darle la oportunidad a ellos, ¿verdad? De que puedan no solo hacer su TFG, sino relacionarse en proyectos que son bastante aplicables para computadores, ¿verdad? Y ahí seguimos adelante. Ojalá ahí tengamos nuevos estudiantes allá trabajando con ustedes. Perfecto, bueno, entonces vamos a la fase de deliberación. Entonces, Eric y Luis, los voy a pasar por un rato a a la sala de espera mientras el tribunal delibera por acá. Ok. Ok.
Ok. Eric, ¿me escuchas? Sí, Ahora sí. Ok. Bueno, Eric, vamos a dar lectura al acta que deja constancia del resultado global, ¿verdad? De tu TFG, no solamente de la defensa que acabas de concluir, sino de todo el curso como tal. Dice, con fundamento en lo que establece el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación del Instituto Tecnológico de Costa Rica, el Tribunal Examinador del Trabajo Final de Graduación, nombrado con el propósito de evaluar el proyecto controlador para un acelerador por hardware de redes neuronales profundas en el Edge mediante FPGA y computación aproximada para sistemas operativos basados en Linux, habiendo analizado el resultado general del trabajo presentado por el estudiante Obregón Fonseca Eric Andrés, emite el siguiente dictamen. Aprobado con una calificación de 90 puntos. Es que felicitaciones, Eric. muchas gracias. Muchas felicidades, Eric. Gracias, profe. Felicitaciones, Eric. Sí, Gracias. muy bien. Muchísimas gracias. Eric, bueno, entonces, Gracias, León. ¿qué sigue ahora, Eric? Bueno, había algunas observaciones que había hecho tanto Rodrigo como Jason, ¿verdad? Que hay que hacer retocaron algunas cosas en el informe, ¿verdad? Entonces sí es importante que las puedas hacer para que me pases ya la versión final. Este es un informe que no tiene confidencialidad, entonces no tendríamos que estar pensando mucho en eso. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos? Bueno, yo voy a recoger la firma de los integrantes acá del tribunal y te voy a pasar un correo con el acta que va en la segunda página del informe. El acta con las firmas, que te lo voy a pasar por correo. Más te envío un par de links que ocupamos que nos completes de retroalimentación de la carrera. Uno a nivel de TFG y otro a nivel de la carrera. Y entonces la idea sería que a la vuelta vos me pases el informe en su versión final, ya con las correcciones aplicadas, y también la presentación, ambos en formato PDF. Ok. Y con eso cerramos el curso tuyo de TFG y la carrera, ¿verdad? También. ¿Ya? Sí. Muchas gracias a todos. ¿Y tenés todo ya para graduación? Todavía me falta el certificado de inglés que estoy negociándolo para ver si puedo, si Intel me ayuda para sacar C1, digamos, como ajustar las clases para prepararme para C1 y aplicar y de una vez salir con C1. Ok, ok. Bueno, ojalá, mejor, todavía hace uno, mucho mejor. Sí, Bueno, perfecto. Entonces yo te voy a mandar el correo, ahí te explico nuevamente esto que acabamos de conversar y ya con eso cerramos el curso. perfecto. Muchísimas gracias, profe y profes. Ok, bueno, felicitaciones, Eric, y de verdad, muchas gracias tanto a Luis León por la oportunidad, a los estudiantes, como a Rodrigo, que sé que tuvo que sacar ahí un buen rato para meterse a esto. Todo bien. Perfecto, muchas gracias a todos entonces y buenas Bueno, tardes. muchísimas gracias. Bueno, Un hasta gusto. luego. Buenas tardes. Bueno, Bueno, gracias. bueno. Hasta luego.